¿Serías capaz de perdonar una infidelidad? Dale like a este video y dime cuál ha sido el drama que más te ha gustado ver. Hoy resumimos. La historia comienza con Sachi, que estaba despidiendo a su novio Kaisuke porque se iba a estudiar a la ciudad de Tokio. Ella no le pidió mucho, solo que le respondiera las cartas que le enviaría. Aunque ambos tenían teléfono móvil, ella sentía que nada se comparaba con recibir algo escrito a mano por él. Kaisuke, a quien llamaba cariñosamente Kai, aceptó su petición y le prometió que seguiría siendo fiel. Al principio los días de Kai transcurrían como los de cualquier estudiante universitario, aunque a veces se sentía solo por estar lejos de Sachi. Pero después de un año, todo empezó a cambiar. Una tarde, mientras regresaba a su residencia, vio cómo un sostén volaba por el aire y caía justo frente a él. Kai miró hacia el tendedero de una habitación cercana y pensó que seguramente el viento lo había arrastrado. Como esa habitación estaba justo al lado de la suya, decidió devolver la prenda a su vecina. Al tocar el timbre, no se esperaba que la vecina fuera una mujer muy atractiva que salió a recibirlo con ropa provocativa. La mujer llamada Shino acababa de mudarse y se mostró encantada de tener un vecino tan amable como él. Desde ese día, Shino comenzó a visitarlo con más frecuencia, simplemente para conversar. En sus charlas, ella notó que Kai aún no había dormido con ninguna chica y que seguía siendo fiel a su novia, además que mantenían contacto solo a través de cartas. Entonces ella le dijo que si quería experimentar lo que aún no había vivido con su novia, ella muy amablemente podía ayudarlo. En ese momento Kai pensó que Shino estaba bromeando, pero no pudo negar que lo que ella decía tenía algo de verdad. Recordó que cuando él estaba aún en la escuela había intentado pasar la noche con Sachi, pero ella lo rechazó de inmediato. Incluso se asustó al verlo dominado por el deseo, como si se hubiera olvidado del amor sincero que ellos compartían. Arrepentido por aquel momento, Kai se esforzó por cumplir todos sus deseos. Cada vez que recibía una carta suya, se aseguraba de responder de inmediato. Pero Sachi no tenía idea de que ahora su novio estaba siendo seducido por su vecina, que cada vez se mostraba más atrevida, tanto con sus palabras como con sus gestos. Una noche, Kai regresó a casa y vio a Shino besándose con un hombre. Al ser presentado, él se enteró de que ese hombre era su esposo, quien rara vez estaba en casa por asuntos de trabajo. Sin embargo, ella evitaba hablar de su familia y prefería preguntarle a Kai si realmente amaba a su novia. Según Shino, tener una relación no significaba necesariamente que hubiera amor verdadero, y más aún la distancia podía poner a prueba cuán serio era ese amor. Sus palabras empezaron a confundir a Kai, que no sabía qué pensar sobre la situación. Inesperadamente, Shino le propuso que entrara a su habitación. Tal vez así, él podría entender lo que realmente sentía. Kai, dominado por la curiosidad y el deseo, finalmente aceptó. Entró en la habitación de Shino a pesar de que ella era una mujer casada, pero justo en el momento en el que ellos comenzaron a avanzar, se reveló que el esposo de Shino había instalado un dispositivo de grabación en la habitación. Desde otro lugar estaba escuchando y registrando todo lo que allí ocurría. Al día siguiente, Kai no podía dejar de pensar en Shino. Entre la culpa y el deseo, volvió a buscarla. Shino, que siempre estaba sola, lo volvió a recibir, y así volvieron a estar juntos, mientras él, en lo más profundo de su corazón, se disculpaba por no cumplir la promesa que le hizo a Sachi. Por otro lado, Sachi hablaba con sus dos mejores amigas y les contaba que llevaba 5 años de relación con Kai. Aunque últimamente respondía menos a sus cartas, ella seguía creyendo en la promesa que él nunca la engañaría. Mientras tanto, Kai finalmente le preguntó a Shino por qué había decidido mudarse a una residencia si ya tenía casa con su esposo. Ella le confesó que esa casa era demasiado grande para alguien que siempre estaba sola, sin hijos y con un esposo ausente. Se sentía vacía. Pensaba que su esposo no la amaba realmente, ya que cuando le dijo que se mudaría no hizo nada para detenerla. Por eso se sentía más cómoda en ese pequeño lugar. Allí conoció a un joven inocente como él que podía satisfacer sus deseos, aunque su relación no estuviera basada en el amor. Cada vez que ellos querían estar juntos, se comunicaban a través de la pared, dando golpecitos con los dedos como una señal secreta. A veces ocurría en la habitación de ella, otras veces en la de él. Mientras tanto, Sachi, que aún no recibía respuestas a sus cartas, no se rendía y seguía escribiéndole con la esperanza de que esta vez él sí contestaría. Finalmente, Sachi decidió viajar sola a Tokio para ver al chico que ella amaba. Quería darle una sorpresa, pero terminó perdida. En ese momento, alguien se acercó a ayudarla, quien resultó ser Shino.
Kai, que justo regresaba de la universidad, se quedó paralizado al ver a Sachi frente a su residencia y además acompañada por Chino. Él intentó disimular su nerviosismo deseando que Sachi no descubriera nada sobre su relación con la vecina, pero mientras él se duchaba, Sachi encontró por accidente un preservativo sobre la cama. Su mente empezó a imaginar lo peor y pensó que como ella había rechazado dormir con él en el pasado, Kai había buscado a otra chica para satisfacer sus deseos. Por miedo a perderlo y por amor, Sachi comenzó a quitarse la ropa, pues estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que Kai no estuviera con otra. Él se sorprendió y se apresuró a explicarle que todo era un malentendido. Le dijo que eso no era suyo, sino de un compañero de clase que lo había dejado allí como una broma. Aunque estaba confundida, Sachi intentó creerle. Al día siguiente, Kai la llevó a pasear por la ciudad, visitando lugares hermosos que pudieran dejarle buenos recuerdos. En varias ocasiones, él seguía mostrándose cariñoso y cuidándola, pero en la segunda noche, cuando Sachi ya dormía profundamente, él escuchó nuevamente los golpecitos en la pared. Sin hacer ruido, salió y fue a la habitación de Chino, donde ella ya lo estaba esperando. Aunque él sabía que amaba a Sachi, no podía resistirse a la tentación que Chino representaba. Como siempre, todo quedó grabado por la cámara oculta que el esposo de Chino había instalado en la habitación. Cuando terminó, Kai volvió a su cuarto donde Sachi seguía dormida. En la mañana acompañó a Sachi a la estación de tren para que regresara a su pueblo ya que ella tenía clases en la universidad. Después de despedirse, una vez más la distancia los separó emocionalmente. Sachi volvió a casa con buen ánimo, pero desde entonces empezó a tener pesadillas sobre su relación con Kai, como si algo malo estuviera por pasar. Por otro lado, la salud de Kai empeoró repentinamente, le dio una fuerte gripe y tuvo que faltar a clases. Por suerte, Shino se ofreció a cuidarlo mientras él tenía fiebre alta, pero justo en ese momento Misuzu, una amiga de la universidad que había ido a visitarlo, los encontró juntos. Misuzu, que había sido compañera de escuela de Kai y Sachi, se sintió decepcionada. Ella no podía creer que Kai traicionara a una chica tan buena como Sachi. Su sospecha se confirmó al ver una marca de beso en el cuello de Kai, señal de que él había estado con otra mujer. Y lo peor fue que Kai no negó nada. Sin embargo, su cuerpo debilitado no aguantó más. De repente se desmayó y cayó por las escaleras. Rápidamente fue llevado de urgencia al hospital y por suerte su vida se salvó. Al despertar, Sachi estaba a su lado. Ella había llegado tan pronto como recibió la noticia por parte de Misuzu. Mientras Sachi iba a buscar sus cosas al dormitorio, le pidió a Misuzu que lo acompañara un rato, pero ella seguía sin entender cómo había podido engañar a alguien como Sachi. Entonces Kai le contó algo que nunca había dicho. Le habló de su infancia y de cómo su madre sufrió en una relación con un hombre que nunca fue fiel, refiriéndose a su padre. Cuando ya no pudo más, decidió irse, dejando atrás a su familia. Cuando Kai era pequeño, él no entendía del todo lo que su madre le había dicho antes de irse. No te conviertas en alguien incapaz de amar. Poco después, otra mujer comenzó a vivir en su casa. Ella era la nueva pareja de su padre, una mujer amable que intentó con todas sus fuerzas ser una buena madre para Kai. Pero no duró mucho, pues también se cansó de una relación sin compromiso y de vivir con alguien que no le daba certeza, así que decidió marcharse. En ese entonces, él se preguntaba si terminaría siendo como su padre, alguien que no comprendía el verdadero significado del amor. Pero todo cambió cuando conoció a Sachi, una chica que siempre expresaba sus sentimientos con sinceridad. Poco a poco empezó a sentir lo que era ser amado de verdad. Sin embargo, cometió un error. Pensó que el amor se demostraba a través de la relación física y eso hirió profundamente a Sachi, quien deseaba ser amada por lo que era y no usada como desahogo de deseo. Fue entonces cuando entendió que aún no sabía cómo amar de forma genuina. Lleno de culpa, le pidió a Sachi que terminaran. Le confesó que no era el buen chico que ella creía y que la había traicionado con otra mujer. No lo hizo porque él amara a alguien más, sino porque no sabía cómo amar correctamente. Quería entenderlo y por eso buscó respuestas en otra relación. Aquellas palabras destrozaron a Sachi, quien no podía creer que su novio le hubiera sido infiel. Herida, decidió regresar a su pueblo tratando de ocultar su tristeza a todos. Pero su amigo Makoto, que secretamente estaba enamorado de ella, notó que algo había cambiado. Al enterarse de la traición, Makoto le aconsejó que dejara de forzarse a seguir con alguien que no la valoraba. Sin embargo, Sachi se aferraba a su amor, pues no podía imaginar su vida sin Kai. Al día siguiente, Makoto intentó animarla, pero Sachi apenas hablaba.
hasta que en medio del camino vio a alguien al otro lado de la calle y se dio cuenta de que era Kai. Él había ido a buscarla sin avisar, pues creía que aún habían cosas que necesitaban resolver. Con el suéter que Sachi había olvidado, Kai le agradeció por haber estado a su lado todo este tiempo. Le dijo que no quería forzar la relación, que él creía que había alguien más capaz de hacerla feliz. Pero Sachi se culpó a sí misma. Ella pensaba que todo había pasado porque no era suficiente y que no había sido una buena novia. Entonces le pidió a Kai una oportunidad. Le dijo que quería aprender a entenderlo mejor y aunque él la había traicionado, lo perdonaba. Sabía que lo que había hecho no fue por amor, sino por confusión. Creía que eso era parte de las consecuencias de una relación a distancia, por lo que decidió seguir adelante, creyendo que Kai volvería a ella. Le dijo que no le importaba si él aún no la amaba por completo, pues quería enseñarle lo que era amar de verdad. Mientras tanto, Shino se sentía sola desde que Kai no regresaba a la residencia. A menudo apoyaba su oído contra la pared esperando escuchar su voz desde su habitación, golpeando suavemente con los dedos buscando una señal de su presencia, pero no había respuesta. Hasta que un día Kai finalmente volvió y fue directamente a ver a Shino, quien se alegró al verlo sano. Ella le pidió que entrara a su habitación, pero él se quedó en la puerta, pues solo quería disculparse. Él le dijo que no volvería a verla, que no quería seguir lastimando a una mujer que lo había aceptado con todas sus imperfecciones. Shino lo entendió, pues sabía que ellos no tenían ningún lazo real y que ahora Kai tenía una novia que podía darle lo que ella ya no podía. En otro lugar, el esposo de Shino, llamado Kaname, al enterarse de que Kai había terminado con su esposa, pareció guardar rencor. Enseguida llamó a Shino para decirle que su trabajo había terminado y que debía prepararse para volver a la casa principal. Esa noche, mientras estaba frente a la residencia, Kai se cruzó con Shino, que llegaba acompañada de su esposo. Desde su habitación escuchó a la pareja teniendo intimidad y el sonido le hizo recordar todo lo que había vivido con Shino. Por otro lado, los amigos de Sachi notaban que ella estaba apagada, más callada y más triste. Su amigo Makoto, preocupado por verla tan apagada, intentó hablar con ella. Le sugirió que en lugar de seguir sufriendo, tal vez lo mejor sería que terminara con Kai. Pero Sachi se mantuvo firme, le dijo que estaría bien y que podría vivir en una relación así, pues creía firmemente que Kai no había sido infiel por amor, sino para confirmar si realmente ella era la persona indicada. Al escuchar eso, Makoto, que no podía soportar ver a Sachi lastimada, finalmente le confesó lo que llevaba tiempo guardando y le dijo que estaba enamorado de ella. No lo dijo esperando que Sachi le correspondiera, solo quería que ella abriera los ojos y se diera cuenta de que no estaba sola, que había más personas que se preocupaban por ella, pues durante todo ese tiempo ella había vivido como si Kai fuera lo único que tenía y si él desaparecía, ella sentía que su mundo se acabaría. Estaba preocupado, pues desde que supo que Kai le había sido infiel, esa idea no dejaba de atormentarla y no podía encontrar paz. Por otro lado, Kai, que acababa de salir de clases, fue interceptado por Kaname. Él lo había estado esperando para exigirle una compensación por haber tenido una relación con su esposa y le mostró una grabación como prueba. Kai estaba consciente de su error, así que se arrodilló y pidió disculpas. Pero Kaname no quería disculpas, él quería dinero, por lo que le pidió 2 millones. Para un estudiante sin trabajo esa cantidad era imposible, pero Kaname no pensaba dejarlo ir tan fácilmente. Mientras tanto, Shino había vuelto a vivir con su esposo. Ahora era ella quien estaba siendo presionada por Kaname para que admitiera la relación con Kai. Sin poder negarlo más, Shino confesó, aunque aclaró que no había amor entre ellos y que solo buscaba llenar su vacío. Por otro lado, Kai no tuvo otra opción que buscar un trabajo de medio tiempo y encontró una vacante como mesero en un restaurante, aunque el sueldo era muy bajo. Sin embargo, no quiso preocupar a Sachi, así que no le contó nada. Por eso hizo que tuviera menos tiempo para responderle, por lo que ella empezó a sospechar que estaba siendo infiel otra vez, hasta que un día decidió volver a Tokio. Esta vez él fue a buscarla. Ella se alegró de verlo y de pasear con él después de tanto tiempo, pero lo que Kai no esperaba era que Shino y Kaname aparecieran en el mismo café. En ese momento, Kaname con toda intención pidió sentarse junto a ellos. La expresión de Kai cambió por completo, el ambiente se volvió incómodo y Sachi, al notar el comportamiento de su novio, empezó a atar cabos. Ella recordó que cuando Kai estuvo en el hospital, Shino parecía saber demasiado sobre sus cosas, como si conociera cada rincón de su habitación. Y lo más difícil de aceptar fue que Shino estaba casada. Sachi intentó ocultar su angustia, pero cuando él se fue a clases, ella decidió enfrentar a Shino, que justo estaba empacando para mudarse.
Sachi le preguntó por qué había sido tan cruel porque había destruido al único chico que amaba. Le recordó que Kai tenía novia y que ella tenía esposo. Shino, al ver las lágrimas de Sachi, no pudo decir mucho, solo pidió perdón y dijo que se arrepentía. Le prometió que se iría pronto y que no volvería a acercarse a Kai. Pero para Sachi eso no era suficiente, pues sentía que ella solo quería huir después de arruinarle la vida. Esa tarde, cuando Kai volvió del trabajo, encontró a Sachi sin su sonrisa habitual. Él había estado ahorrando en secreto para comprarle un collar como regalo, pero en lugar de recibirlo con alegría, Sachi le pidió que terminaran. Aunque ella lo amaba, no podía seguir. Le dolía aceptar que entre tantas mujeres en el mundo, su novio había elegido a una mujer casada. Al verla así, Kai sintió que no merecía su perdón. Simplemente se quedó en silencio, aceptando su destino. ¿Cómo podía él haber sido infiel con una mujer adulta y casada? Desde que lo descubrió, esa idea se quedó clavada en el corazón de Sachi como pequeñas espinas. Al principio ella pensó que el amor podía perdonar cualquier cosa, pero ahora entendía que quizás nunca debió perdonarlo. Mientras soltaba la mano de Kai, le dio las gracias por todos los recuerdos que compartieron, porque a pesar de todo, ella lo había amado de verdad. Al verla alejarse, Kai cayó en una tristeza profunda, pues sabía que ese error ya no lo podía enmendar. Desde ese día perdió el ánimo por completo, se refugió en trabajos de medio tiempo, no solo para pagar la compensación por su infidelidad, sino también para distraerse de Sachi. Sus amigos notaban que algo no estaba bien, él se veía agotado, enfermo y recién se enteraban de que había terminado con Sachi. Para alguien que recién había descubierto lo que era amar, perder a la persona que más quería era un dolor difícil de soportar. Una noche abrió una caja llena de cartas que Sachi le había enviado. Las leyó una por una y en ellas encontró muchas señales de angustia. Se dio cuenta de que había estado sufriendo en silencio todo ese tiempo. Aunque quizás ya era tarde, decidió escribirle una carta. Mientras tanto, al ordenar el traje de su esposo, Shino encontró un sobre con el contrato de compensación y unas fotos. Fue entonces cuando descubrió que su habitación había estado intervenida todo el tiempo y que ahora Kaname usaba esas pruebas para demandar a Kai. Indignada, Shino decidió enfrentar a Kaname. Le dijo que sabía lo del dispositivo de grabación y que también estaba al tanto de la demanda contra Kai. Kaname intentó explicarse, le dijo que antes de conocerla, él había tenido varias relaciones. Siempre fue atento, pero eso lo hacía parecer obsesivo y sus parejas lo dejaban. Desde entonces empezó a temer expresar sus verdaderos sentimientos. Cuando la conoció, todo parecía normal, pero después de casarse ella dejó de sonreír y eso despertó en él el miedo de ser rechazado otra vez. Cuando ella le dijo que quería mudarse a una residencia, su ansiedad creció y por eso instaló el dispositivo. Lo que Shino interpretó como indiferencia en realidad era miedo. Ella pensaba que él ya no la amaba, que estaba demasiado ocupado y que la dejaba hacer lo que quisiera. Pero en verdad él tenía miedo de perderla si la controlaba demasiado. Fue entonces cuando Shino conoció a Kai, su joven y apuesto vecino. Ella lo vio intercambiando cartas con su novia y sintió envidia. Se preguntó por qué no podía tener una relación así. En el fondo ella deseaba que Kaname la amara, pero él pensaba que si la presionaba se iría. Al final, ambos entendieron que sus problemas eran solo malentendidos, falta de comunicación y miedo a mostrarse vulnerables, por lo que decidieron empezar de nuevo y reconstruir su relación sin separarse. Por otro lado, Sachi aún no le había contado a sus amigas lo que había pasado en Tokio, pero Makoto, que la conocía bien, notaba que últimamente su sonrisa parecía forzada. Finalmente, Sachi le confesó que su relación con Kai había terminado. Aunque su corazón estaba roto, al menos al arrancar esas espinas que llevaba adentro, comenzó a sentir alivio. Volvió a leer las cartas que nunca llegó a enviarle a Kai y luego decidió quemarlas, pues sabía que tomaría tiempo, pero confiaba en que los recuerdos se irían desvaneciendo poco a poco hasta desaparecer por completo. Sin embargo, hubo una última carta que sí envió. En ella le contaba a Kai que estaba viviendo una vida llena de color, rodeada de personas que la querían. Le dijo que nunca dejaba de desearle felicidad desde lo más profundo de su corazón, hasta que finalmente se despidió con un adiós definitivo. Al leerla, Kai se sintió triste pero también en paz. Él entendió que Sachi había logrado seguir adelante, aunque no sabía si algún día podría olvidarla. Respecto a la compensación, Shino intentó convencer a su esposo para que liberara a Kai de la deuda. Se sentía culpable y creía que también debía asumir parte de la responsabilidad. Pero Kaname no podía fingir que nada había pasado, así que como gesto de comprensión, le redujo la deuda a la mitad, de 2 millones a 1.
Kai tendría que pagarle en 50 cuotas mensuales durante 4 años. Según Kaname, ese proceso también ayudaría a Kai a sanar emocionalmente. Finalmente el tiempo pasó. Kai terminó la universidad y consiguió trabajo en una editorial. En el día acordado fue a ver a Kaname para entregarle el último pago. Durante esos 4 años vivió con culpa, sintiéndose responsable por lo que ocurrió con Chino, con Kaname y por haber perdido a la mujer que realmente lo amó. Kaname por su parte reconocía que él tampoco había tratado bien a su esposa, así que mientras Kai fue castigado con una deuda, él lo fue con una traición. Ahora que todo estaba saldado, Kai era libre para seguir con su vida. Años después, Kai asistió a la boda de un amigo de la universidad. Esto fue una oportunidad para reencontrarse con sus compañeros que no veía desde hacía 8 años. Misuzu estaba casada y tenía hijos, pero él seguía solo. Al salir del evento, por pura casualidad vio a Sachi pasar caminando junto a Makoto, que se había convertido en su esposo, y estaban esperando un bebé. Aunque sintió nostalgia, decidió no acercarse y observar desde lejos. Aunque no dijo nada, se sintió tranquilo porque ahora sabía que Sachi era feliz. Para poder seguir adelante, decidió mudarse de la residencia donde vivió tantos recuerdos y se instaló en un nuevo apartamento. Mientras acomodaba sus cosas, notó que una niña pequeña lo observaba desde afuera. La niña seguía a Kai hablándole con curiosidad mientras caminaban por el jardín del edificio. La niña tenía unos 12 años y se llamaba Na-chan. Ella estaba fascinada con su apariencia y no dejaba de decírselo abiertamente, pues cada vez que lo veía por la calle lo llamaba tío guapo, y él lo tomaba con naturalidad pensando que era como cualquier otra niña. Pero Na-chan no era como las demás, su forma de pensar era más madura que las de otros niños de su edad. Luego de un tiempo empezó a pedirle a Kai que le tomara la mano y notó que él no llevaba anillo, así que dedujo que no estaba casado. En casa, Na-chan le hablaba a su madre sobre el nuevo vecino, diciendo que él era muy genial. Lo que nadie se esperaba era que su madre fuera Shino, la mujer con quien él había tenido una relación en el pasado, y su padre, claro, era Kaname. Ahora esa familia parecía vivir en armonía, aunque en el fondo Shino aún sentía culpa por lo que había hecho. Ella era la única que no había recibido castigo por sus errores, pero Kaname le pidió que dejara de atormentarse, que tomara todo como una lección de vida. Sin embargo, ambos padres subestimaban las palabras de su hija, creyendo que eran solo fantasías infantiles. No se daban cuenta de que el destino había vuelto a conectar a su hija con el hombre que alguna vez fue parte de su historia. Como hija de Shino, Na-chan había heredado algunas de sus costumbres. Por ejemplo, se acercaba a la pared para escuchar lo que ocurría en la habitación contigua, solo por curiosidad hacia Kai. Por su parte, él, al oír los golpecitos en la pared, sintió que algo se despertaba en su memoria. Recordó los días en la residencia, los códigos secretos y los momentos que marcaron su vida, así que respondió al sonido queriendo saber si era solo una ilusión o si esa pared era una vez más la entrada a un nuevo abismo. Y así la historia llegó a su fin. Gracias por llegar hasta el final, y si te gustan los dramas japoneses, por aquí te voy a estar dejando otros que seguro te van a encantar. Bye.